Diga, pueden sentarse en nombre de Jesús, sean bienvenidos. Bueno, me imagino, bueno, no sé si ya lo habrán visto, pero el tema para hoy es, seguimos hablando del perfil de los impíos, amén. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de que son inmorales. Y aquí traigo yo varios significados acerca de lo que la palabra inmoral pues significa, ¿verdad? Pero yo quiero decirles de una vez que cuando hablamos de inmoralidad, estamos hablando de deleites en todo aquello que a nosotros nos produce un placer, pero no es un placer sano, digámoslo así, sino es un placer que en medio del proceso, ¿verdad?, del placer nos puede llevar a la perdición, nos puede llevar a la destrucción, nos puede llevar a realizar cosas que no son correctas. Entonces, con eso tiene que ver, repito, lo que es la inmoralidad. Ciertamente los significados, ¿verdad?, que dan están íntimamente ligados a lo que son problemas en el área sexual, problemas entre no saber diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Con eso son los significados claros, ¿verdad?, que tienen que ver la inmoralidad. Pero como se lo repito, ampliándonos un poco más, la inmoralidad tiene que ver con todo aquello que nos pueda producir placer, pero que dicho placer nos lleve a la destrucción o nos lleve a pagar consecuencias que por no ponerle un alto, digámoslo así, no tendríamos por qué pagar o vamos a pagar. Entonces, ustedes y yo sabemos que, por ejemplo, tal vez alguno de ustedes se deleita y siente placer con la comida, que sabemos que pues comer es sano, y pues por naturaleza, ¿verdad?, pues quien no come, sabemos que lo que le espera es la muerte. Entonces yo les pongo ese ejemplo de que comer es sano. Hay oportunidades en las que la comida pues que uno va a comer, ¿verdad?, le produce a uno deleite. Yo, por ejemplo, digo, yo soy duro y cuando hay algo que a mí me gusta, yo no me lo como así a la ligera, sino me lo como despacito. ¿Por qué? Que me estoy deleitando en cada bocado. Entonces les pongo este ejemplo para que me den cuenta de que hay placeres que son buenos, pero si no los controlamos, esto puede llegar a convertirse en algo inmoral. ¿Por qué? Porque es un placer no controlado y sabemos que a esto se le llama gula. Ya cuando hablamos de la gula, ya estamos hablando de un problema tanto físico como también espiritual. Pero bueno, espero haberme dado a entender con ese es el ejemplo que les pongo para que podamos ir entendiendo entonces que la inmoralidad, repito por tercera vez, está íntimamente ligado al placer, pero un placer descontrolado. Cuando nosotros vemos la Biblia y la forma en la que Dios pues nos ha creado a nosotros para tener deleite, Dios nos ha creado para tener satisfacción. Si no fuera así, díganme ustedes, ¿por qué se produce en nosotros la felicidad? Porque cuando uno está feliz, también uno siente un deleite, uno siente una satisfacción. Entonces, fuimos creados para tener un deleite. La misma Biblia dice, recuerden, está escrito, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y cuando vamos a ver qué significa esa palabra complacencia, es deleite. Entonces el mismo Dios se deleita con nosotros y nosotros pues deberíamos deleitarnos con Él. Entonces hago este énfasis para que nos demos cuenta de que fuimos creados como seres para tener deleite, para disfrutar de los placeres, pero como lo muestra aún, a veces ustedes han visto esos anuncios de la cerveza. Decreto 9097, el consumo de este producto causa daño a la salud del consumidor. Todo con moderación, dicen a veces, es sano. Los mismos anuncios de esto que sabemos que por naturaleza le causa daño a la gente, todo con moderación, dicen ellos mismos, es sano. Entonces cuando hay placer, el placer tiene que aprender a ser controlado. ¿Por qué? Porque si no lo controlamos, entonces tendemos a perdernos, porque como repito, como es placentero, y sabemos que todo lo que es placentero pues nos agrada, ¿verdad? Encontramos deleite, por eso es que es difícil poder dejarlo, por eso es que es difícil poder controlarlo. Pero en el nombre de Jesús tenemos que tener un equilibrio en que, repito, fuimos hechos para tener deleite, pero nuestro deleite tiene que estar en el Señor. Acuérdense que la misma Biblia dice, ¿cómo es que dice? Deleítate, ¿en qué dice?
Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y a quién le está hablando esa cita? A los jóvenes. ¿Se recuerdan que les deleítate a sí mismo en el Señor antes de que vengan los días malos, dicen, los cuales digas, no tengo en ellos deleite? Ya, entonces le está hablando a la juventud. Entonces, démonos cuenta, esa base bíblica también nos habla de que sí fuimos hechos para dar deleite, pero también para recibir deleite. Pero ahí está ya la base bíblica. Nuestro deleite tiene que estar en el Señor. Cuando hay algún tipo de deleite, de placer, de satisfacción que nos está apartando del Señor, es exactamente lo que vamos a hablar. Eso es inmoralidad, ¿sí? Bueno, la base bíblica solo la voy a mencionar porque sigue siendo la misma de todos los discipulados. Hebreos capítulo 12 y versículo 14 al 17. Voy a leer nada más el 16, que es el que nos toca en esta oportunidad. Dice, de que no haya, dice, ninguna persona inmoral. Ahí están, que se está hablando de Esaú, pero la Biblia habla claramente acá de que tenemos que tener cuidado con las personas inmorales. Este es el punto dentro del tema, ¿verdad? Ya número 8. Recuérdense que son 12, nos faltarían prácticamente 4 después de esto. Les voy a dar acá significados que ya se los mencioné, ¿verdad? Según la concordancia bíblica, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra inmoral? Miren, pues si ya lo vieron, pues me imagino que ya van a saber de qué estoy hablando. Si no lo han visto, porque lo mandé al grupo de la iglesia, ¿verdad? Ahí pueden revisarlo. Pero resulta que la palabra que se utiliza aquí para esta palabra inmoral es la palabra pornos. Y cuando hablamos de esto, de pornos, de aquí es donde viene la famosa palabra pornografía, ¿verdad? Y ustedes y yo pues sabemos que cuando se habla ya de esto, de pornos, pues es algo, solamente por mencionar el nombre, ya es algo inmoral. Es algo que a cualquier persona puede llevarlo solo por mencionar la palabra. No estemos hablando del hecho de estar viendo algo, ¿verdad? Sino solo por mencionar la palabra, ya puede despertar en la persona o las personas que están mencionando esta palabra ya malos pensamientos, malos deseos. Repito una vez más, deleite, pero inapropiado. Un deleite que puede llevarnos a la destrucción. Entonces vean, esta es la palabra que utiliza acá cuando habla aquí de tener cuidado. Dicen que no haya ninguna persona inmoral. La palabra, repito, es la palabra pornos. Entonces podemos, si utilizamos la palabra, debemos de tener cuidado de que entre nosotros, pero cuando hablamos de entre nosotros no se trata nada más de que yo, por ejemplo, me cuide de ustedes y que ustedes se cuiden de mí, sino se trata de ver, porque recuérdense que el tema desde que lo iniciamos a ministrar, hablamos claro que no se trata de ver los errores de los demás y poder, según lo que nosotros sepamos o que el Espíritu nos dé discernimiento, o que nos hayan contado, poder decir, este tiene este problema. No se trata de eso, porque al final yo escribí un comentario por ahí que prácticamente dice que nosotros no somos jueces de nadie. Aunque alguien tenga este tipo de problemas inmorales, no somos jueces de nadie, pero sí tenemos que tener un equilibrio para saber, ¿sí? Si podemos, ahí se van a dar cuenta, espero terminarlo, podemos entablar una relación con este tipo de personas, porque al final, si llegamos a entablar una relación con alguien que tiene este tipo de problemas, te los aseguro que tarde o temprano nos va a intentar ya sea seducir, si no seducir, nos va a intentar que hagamos lo mismo que hace él o que hace ella, y así sucesivamente. Cuando nos vayamos a dar cuenta, podemos y corremos el riesgo de convertirnos en alguien también inmoral. Como les digo, espero me dé tiempo poder terminar, pero más adelante lo vamos a ver. Creo que es el último punto en donde habla ya de que este tipo de personas que tienen este tipo de problema, imagínense qué tremendo, lejos de que tal vez busquen ocultarse de todos y tener este problema en su intimidad, la Biblia muestra que lo enseñan. O sea, lógicamente no lo van a enseñar públicamente, ¿verdad? Para que todo el mundo sepa, pero aquí está. ¿A quiénes se lo van a enseñar?
aquellos que de alguna forma se van a ir acercando a este tipo de gente, se lo van a enseñar. Y entonces corremos el riesgo, de, repito, de convertirnos en una persona inmoral cuando no lo teníamos. Yo les digo, conozco a una persona en una oportunidad, pues vino a ministrarse, ¿verdad?, en relación a este tipo de problemas. Y lo que decía era que a la edad de 12 años, vean, ¿por qué les digo esto? Tuvo contacto con esto que estamos hablando, con pornografía a los 12 años. Y por medio de quiénes creen ustedes que llegó ese contacto? Por medio de los amigos. ¿Cómo? Revistas. Entonces es lo que estoy hablando, ¿verdad? De que nosotros tenemos que tener bastante cuidado, y si en medio de alguna actividad, ¿verdad?, el Espíritu nos da testimonio, o alguien empieza con indirectas o con chifletas, ¿verdad?, como para intentar, como lo hablábamos uno de estos días en la iglesia, de que hay consejos que lo que buscan es ganar el alma. Entonces, si ustedes se dan cuenta de que alguien está tirándoles alguna indirecta como para ganar el alma, induciéndolas a algo que a Dios no le agrada, se van a dar cuenta. Al final la Biblia dice que tenemos tampoco desechar a este tipo de gente, ¿verdad?, de decir hijo del diablo, hija del diablo, apartate, no. Pero sí tener un equilibrio para ver si vale la pena, en relación a nuestras propias almas, un tipo de relación con esta persona, o simple y sencillamente que esta persona sea un conocido más, una conocida más, pero no llegar a entablar una relación. ¿Por qué? Porque podemos, y repito ya como por tercera vez, corremos el riesgo de ser seducidos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, ya se los dije, fuimos hechos para dar y recibir deleite. Y cuando hablamos de esta área, que estamos hablando de la inmoralidad, de la pornografía o de la fornicación, pues el mismo Dios, ¿verdad?, dejó esto establecido, entiéndase, las relaciones sexuales, dentro de un orden llamado matrimonio. ¿Ya? Fuera del matrimonio es lo que estamos viendo, lo convierte a uno en inmoral. O sea, no es pecado, y es lo que le dije desde el principio. Cuando hay un placer que no se controla, o que ya lo que estamos hablando ahorita, o que no se lleva a cabo dentro de un orden, nos puede causar la destrucción. Entonces vean, pues la palabra esta inmoral que dice aquí Hebreos 12:16, de que ninguna persona inmoral, dice, significa, miren esto, vender, dice. Bueno, aquí no sé si lo copié mal o agregué, o así lo dirá. La cosa que dice prostitutón, dice. O sea, no está hablando de un prostituto nada más, sino de un prostitutón, o sea, algo exagerado, ¿verdad? Entonces, en relación a esto, miren, pues, ustedes y yo, repito, tenemos que tener un equilibrio, porque quizás, literalmente, ustedes y yo podamos conocer a este tipo de personas que tengan este tipo de problema. Ustedes y yo sabemos que, miren lo que dice acá, inmoral significa pornos, ¿verdad? Vender, pero está entre paréntesis todo, prostitutón. Definitivamente está hablando de prostitución. Sabemos en lo literal que la prostitución, pues, y la Biblia lo dice, prácticamente podemos decirlo, es un trabajo, aunque es un trabajo inmoral. ¿Por qué? Porque no, lo que está haciendo es vendiendo su cuerpo, y no es algo, pues, que Dios haya dejado constituido como un trabajo. Pero al final dice la Biblia que el hombre, dice, a causa de la prostituta es reducido a un bocado de pan. O sea, ¿qué da a entender esto? De que la prostituta hace lo que hace para ganarse la comida, para tener un bocado de pan. Entonces, a lo que voy es, quizás hemos conocido, o quizás conozcamos en el presente, aquí estoy diciendo algo exagerado, a algún tipo de hombre o mujer que tenga este problema, digamos, que se dedica a eso, ese es su trabajo. A lo que voy es lo siguiente, ok, podemos conocerlo o conocerla, pero esto no significa de que busquemos o promovamos nosotros una relación de amistad, una relación de comunión, una relación de él es mi amigo, ella es mi amiga íntima. Yo no hago lo que él o lo que ella hace, pero somos amigos íntimos. ¿Cuál es el gran problema? Se los vuelvo a repetir. Esto lo conozco yo, gente que ha tenido, no exactamente que sean prostitutas, pero se menean más o menos en esa línea, y al final lo que resultan haciendo es que jalando amigas
o amigos, los meten en ese mundo de perdición y se salen, y los demás se quedan ahí metidos. Entonces, no se trata de rechazarlos, porque al final ustedes y yo sabemos que el Señor, la Biblia muestra que Él comía, las prostitutas lo buscaban, lógicamente no para nada malo, ¿verdad? Sino para buscar liberación, para buscar limpieza. Pero definitivamente nosotros no somos el Señor. Amén. Y nosotros estamos más propensos a ser seducidos por este tipo de cosas que a darle libertad a alguien que tenga este tipo de problemas. En la actualidad, la gente, ¿por qué es que la gente se mete a este tipo de trabajos, digámoslo así? Hablamos ya sea de prostitución o pornografía. Hace algún tiempo yo les explicaba, no sé si ustedes se recordarán, yo lo decía en la iglesia, de que en este proceso de la pandemia, una de las empresas, porque eso es así, que tuvo mayor ganancias, imagínense, mientras todos estaban encerrados, fueron las empresas que se dedicaban a esto de la pornografía. ¿Por qué? Porque toda la gente se encerró, pero el internet seguían teniendo, y se encerraron lastimosamente a ver este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué crecieron? Por esto, porque esto es una empresa, si lo queremos ver así, de gran demanda, digámoslo así, en donde se mueven grandes cantidades de dinero. Y al final, entonces, el riesgo de tener este tipo de amistades es, mira, por X cosa, dentro de esta cosa de inmoralidad, de prostitución, te pagan tanto por un ratito. Entonces ya el ser humano en relación al dinero, bueno, es un ratito y me van a pagar tanto. Entonces uno puede ser seducido, no tanto por el acto de prostitución, porque al final es un ratito, pero sí por la gran cantidad de dinero que a uno le pueden pagar. Y les digo, perdón, yo conozco gente con este tipo de problemas, y que prácticamente eso es lo que hacen. Lo que hacen literalmente es venden su cuerpo y les pagan. Y cuando uno los mira bien vestidos y con esto y con lo otro, ¿y de dónde? La respuesta es clara. Entonces por eso es, muchachas, que ustedes tienen que tener bastante cuidado, sobre todo ustedes, ¿verdad? Que están solteras, son señoritas, están en ese proceso de crecimiento, con este tipo de personas que puedan tener algún tipo de problema en lo que es el área sexual. Tienen que tener mucho cuidado, tienen que ser celosas con sus mismos cuerpos, porque al final una cosa tenemos que tener clara todos, de que alguien que tenga algún tipo de problema en relación a su área sexual, lo único que va a querer es, se los voy a decir así, pero con todo respeto, ahora, poseer su cuerpo, y se acabó. Ahí no hay sentimientos, ahí no hay compromiso, ahí lo que hay es, con todo respeto lo digo, es un deseo, una calentura, digámoslo así, que lo que quiere es quitarse las ganas, las puede utilizar y se acabó. Entonces por eso es que tenemos que tener cuidado con este tipo de gente. No se trata de este es inmoral, este es inmoral, este también, y ahí se van a dar cuenta de una cita que traigo ahí, sino se trata de ¿qué? De que tengamos nosotros lo que la Biblia habla: dominio propio, templanza, castidad, que todas estas tres cosas que mencioné están íntimamente ligadas con el área sexual. Sigue diciéndome libertino o libertina. Cuando hablamos ya de alguien así, pues es alguien que le viene, todo le da igual. Bueno, voy a avanzar. Vean esto, dice acá que la palabra inmoral, que es la palabra pornos, ¿verdad? Está haciendo referencia a una persona, escuchen esto, que practica, dice, la inmoralidad sexual. Entonces nos damos cuenta, no es nada más de alguna persona que tiene ganas, por así decirlo, de tener intimidad, ya sea hombre o mujer, ¿verdad? Sino es una persona que practica, dice, la inmoralidad sexual. Otra, haciendo referencia también a una persona, vean esto, dice, es una persona que está entregada
a la fornicación, dice. Y luego dice persona sexualmente inmoral. Entonces miren, pues aquí traigo varios significados, pero solo se los voy a mencionar, ya no voy a hacer énfasis en ellos, porque el tiempo me va avanzando y quiero terminar el tema con ustedes. Entonces acá hay dos cosas muy importantes que tenemos que tener cuidado en relación a la inmoralidad. Una persona que practica o una persona que está entregada a este tipo de problemas. Entonces es una persona que, como a veces lo decimos en la iglesia, va a haber una escoba mal parada y lo que va a buscar es nada más quitarse las ganas, pero de por medio, repito, no hay ningún compromiso, no hay amor, lo único que hay es un deseo, una pasión, como lo muestra la Biblia, o una pasión juvenil, que cuando digo juvenil no precisamente me refiero a que esto se da solo en los jóvenes, sino una pasión que pudo haber sido adquirida en la juventud, pasaron los años y todavía se sigue con este problema. O también alguien, como lo dice acá, que está entregado, o sea, prácticamente lo que anda buscando es alguien que caiga para poder saciar la necesidad, más que una necesidad de su cuerpo, es una necesidad de su espíritu, porque el espíritu está contaminado, porque la Biblia dice, cuando habla del adulterio, que prácticamente es lo mismo, a tener intimidad con un hombre casado, con una mujer casada, dice que el que se hace uno, tanto con un hombre así como con una ramera, se hacen un solo cuerpo, pero también un solo espíritu. Entonces lo que sucede es que toda la contaminación que hay, por ejemplo, alguien que se meta en relación a tener relaciones con una prostituta o con un prostituto, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el gran conflicto? Porque muchas veces esa persona que pensemos nunca ha tenido intimidad con nadie, pero se metió con una prostituta. Lo que sucede es que la Biblia muestra que hay transferencia de espíritus. Todos los espíritus que la mujer o el hombre que se prostituyen pasan a la persona que no ha tenido intimidad nunca o que se metió con ella. Entonces por eso es que esta persona después no puede ser libre, y más que, repito, que una necesidad física, ya es una necesidad espiritual por toda la contaminación que carga de querer tener intimidad, pero ¿por qué? Por la contaminación espiritual que carga. Por eso, pues ustedes que están solteras, ¿verdad? Si el día de mañana el Señor les pone a un varón, ¿verdad? Para que puedan ustedes enamorarse, pues van a tener que ser demasiado sensatas, ¿verdad? Demasiado espirituales para no hacerle caso a cualquier, como le decía mi abuelita a mi mami, cara lavada o cara bonita, porque al final una cosa es la cara, pero otra cosa es el desarrollo de la vida espiritual de cada persona. Y de esto se van a dar cuenta lo que dice la Biblia. Lamentablemente la iglesia, cuando digo la iglesia no me refiero a la iglesia que se vaya arrebatada, sino a las iglesias en donde nos congregamos, hay cantidad de gente con este problema dentro de las iglesias, y si nosotros no somos recatados, si no vamos en realidad a buscar lo que vamos a la iglesia, al Señor, corremos el riesgo. Imagínense qué tremendo de llegar a la iglesia y que en la iglesia alguien, como lo hablábamos uno de estos días también, cuando hablábamos de la contaminación, alguien me contamine o yo contamine. Entonces lo más importante es estar nosotros entregados, pero al Señor. Entonces rápidamente dice acá que cuando habla, como dice que la persona inmoral es alguien que practica, pero también es alguien que está entregado a la fornicación. Bien, la palabra práctica es forma continuada, realización continuada. Entonces cuando hablamos de alguien que practica este tipo de problemas en relación sexual, ¿verdad? Es porque tiene una forma continuada. O sea, aquí el significado es más amplio. Yo se los estoy resumiendo porque ya se me fue el tiempo. Pero estamos hablando entonces de alguien que de forma continua va a estar buscando saciar, como les repito, más que una necesidad física, es una necesidad de su espíritu. Porque el pecado sexual muestra la Biblia que contamina no solamente el cuerpo, sino el alma y también el espíritu. Y luego dice una realización continuada. Entonces si nos damos cuenta, cuando hablamos de este tipo de pecado, o sea, es algo continuo. Algo que prácticamente la persona anda buscando saciar continuamente. Y si se dieron cuenta, el otro significado era
entrega a este tipo de problema también. Y cuando hablamos de entrega, dice que está hablando de un interés, de un esfuerzo y de dedicarse a eso. Entonces se dan cuenta aquí, no es nada más, por ejemplo, yo tengo hambre. No es, pues, estoy poniendo un ejemplo en esto, sino es un ejemplo de que aunque coma, tiene ganas. Me doy a entender de que aunque llegue a tener intimidad con alguien, sigue teniendo ganas. ¿Por qué? Porque está entregado, a eso se dedica. Y por más que les puse el ejemplo con la comida, ¿verdad?, que se sacie, siempre va a tener ganas. Entonces es lo que ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado. Cuando habla de otro significado de la palabra inmoral, dice que la palabra inmoral significa, estos significados a veces son algo feos, ¿verdad?, contrario a los principios de la moral, dice. Pero ahora bien, ¿qué significa la moral? Moral, dice, disciplina que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Entonces, ¿qué es la moral? Es una disciplina que nos lleva a nosotros a escudriñar, a saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero lo inmoral dice que es todo lo contrario. Entonces, cuando hablamos de todo lo contrario, perdón, si la moral nos lleva a saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿a dónde me lleva lo inmoral si es todo lo contrario? A hacer lo que la Biblia dice. Hay de aquel, dice, que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Eso es la inmoralidad. Amén. Bueno, escuchen lo que dice la Biblia en Salmos 36:1. Dice, el impío solo piensa en cómo hacer lo malo. No ve ninguna razón, vean qué tremendo esto, para respetar a Dios. Voy a avanzar, porque como les digo, quiero terminar con ustedes el tema. Primera de Timoteo 1:8 al 11 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada, escuchen esto, para el justo, sino que la ley fue dada para los transgresores. Da un listado de pecados, digámoslo así, pero les voy a mencionar nada más dos. Dice, la ley fue dada entonces para los impíos, dice, y para los fornicarios, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces esto sí quiero explicarlo rapidito. Aquí dice claramente que la ley, o sea, entiéndase, lo que está escrito, si lo queremos ver, los 10 mandamientos o las 623 ordenanzas que aparecen en la Biblia, dice claramente que fueron dadas, dice acá, no para el justo. El justo se las dieron ¿para qué? Para que las viva. Pero al impío y al fornicario se las dieron ¿para qué? Para que cambie de vida y vea lo que es correcto y pues de esa forma aprenda a vivir. Amén. Y bueno, vamos a llegar al desarrollo. Son 3 puntos los que traigo nada más. Gracias. Dámela. Bueno, entonces, eso que vimos pues fue parte de la introducción, pero ahorita ya vamos a ver algunas formas en las que el impío trabaja con la inmoralidad y algunas pues consecuencias que va a tener que pagar. Número 1 es, recuérdense que estamos hablando del perfil del impío, que los impíos son inmorales. Dice el punto número 1, su inmoralidad los aparta del reino de Dios. Es el punto número 1. Entonces, esta es una razón, viendo este punto, ¿verdad?, por el cual ustedes y yo tenemos necesariamente que buscar de Dios. ¿Por qué? Porque la inmoralidad nos puede apartar, vean cómo lo dice, del reino de Dios. Y también dice en la cita bíblica, Efesios 5:5, también habla del reino de Cristo. Dice Efesios 5:5, porque podéis estar seguros, escuchen lo que dice, de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y en el reino de Dios.
Miren, prácticamente existe también el reino de los cielos, ¿verdad? Pero cuando hablamos del reino de Cristo, del reino de Dios, estamos hablando de todo lo creado. Y conjuntamente con ello, definitivamente el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, si algo a nosotros nos tiene que preocupar, digámoslo así, para poder ser sensatos en esta área y no ser inmorales, pero tampoco ceder a aquellos que puedan serlo, ¿verdad? Es de que este problema, este pecado, si lo queremos ver así, es demasiado sucio, contamina demasiado a la persona, que nos aparta por completo de todo aquello que tenga que ver con Dios. Entonces, si nosotros amamos al Señor, nuestro trabajo es dedicarnos a buscar más de Él. Y a su tiempo, como les decía, pues ustedes, ¿verdad?, están solteras, a su tiempo, ténganlo por seguro, el Señor les va a dar a su pareja. Pero es algo que la Biblia muestra, que cuando Dios da la pareja es porque uno está centrado en servirle a Él, en agradarlo a Él. Cuando uno se centra en servirle al Señor, les digo algo, uno no tiene necesidad de ninguna otra cosa, nada más que de buscar su presencia. Pero llega una etapa, porque la Biblia lo muestra, en el que es Dios el que pone, dice la Biblia claramente, el querer como el hacer, pero también dice que es el mismo Dios el que ejecuta. O sea, no solamente es, sí, yo quiero y me pongo a hacer, sino es Dios el que hace que aquello que Él puso en mí se ejecute. Entonces lo único que tengo que hacer es, bueno, Dios mío, aquí estoy, y Él va a hacer que se haga. Entonces, a lo que voy es de que mientras que ustedes se dediquen a buscar al Señor, pero de una forma sincera, de una forma sencilla, en lugar de practicar o entregarse, como lo vimos, a este tipo de problemas, practiquen la oración, entréguense al Señor, se van a dar cuenta de que por más bonito, digámoslo así, físico que alguien tenga y usted, qué bonito, ni siquiera les va a traer la atención eso. Pero cuando el Señor ya ponga el querer, el hacer, y Él ejecute el tiempo en el que ustedes pues van a conocer a ese varón, se van a dar cuenta que todo va a ser sano, todo va a ser, como la Biblia lo muestra, para gloria y honra de su nombre. La Biblia dice que todo en el tiempo del Señor es bueno, todo en el tiempo del Señor es hermoso. Entonces, ahorita la Biblia también dice, les digo ahorita por el hecho de que ustedes están jóvenes y están solteras, dice la Biblia que el joven, que el soltero, su tiempo es para el Señor. Entonces ahorita ustedes preocúpense por servirle al Señor, por buscar más del Señor, preocúpense por tener una experiencia con el Señor, porque yo les digo algo, en mi etapa, no estoy viejo, pero cuando era más joven, si algo a mí me cambió la vida, fue llorar delante de la presencia del Señor. Ahí me di cuenta yo de lo grande, de lo fiel, de lo bueno, de lo hermoso que es Dios. Y simple y sencillamente por eso, nunca más me volví a apartar, porque sí me aparté 5 años. Entonces les digo esto, si algo ustedes tienen que buscar en esta etapa, en la edad que ustedes tienen, es buscar al Señor. Se van a dar cuenta que en más de algún momento, cuando ustedes se congreguen, el Señor las va a ministrar de tal forma que todo aquello que para ustedes antes de conocer al Señor era deleite, va a ser desagradable. Y ahora en el Señor, su centro es el Señor, y así puedan venir hombres, y como les vuelvo a repetir, físicamente tal vez a sus ojos agradables, la que bonito, que aquí, que allá, que no sé qué, no le van a prestar atención. ¿Por qué? Porque su centro es el Señor. Pero cuando ya sea el tiempo, se van a dar cuenta, lo dice la Biblia, no despertéis, dice, el amor hasta que quiera. Y la verdad es que al verlas ustedes y ver las edades que tienen, no es una edad para estar despertando el amor. Ese amor se va a despertar hasta que sea necesario. Entiéndase, cuando ustedes sean unas mujeres entregadas de lleno al Señor, y dentro del servicio al Señor, Dios le pone a uno no solamente una ayuda, le pone a uno un complemento, le pone a uno, cuando le pone a su cónyuge, ¿verdad?, una seguridad. A Dios le pone de todo a uno cuando le da a su cónyuge. Amén.
Porque la Biblia muestra, ciertamente dice esposa, ¿verdad? Pero yo digo ahí, prácticamente el que encuentra a su cónyuge, el favor de Dios ha encontrado, la gracia de Dios, la bondad de Dios. Pero es un proceso en medio del cual es Dios el que tiene que obrar. Porque mientras que andemos viendo, buscando, qué bonito, aquí, allá, lo único que van a encontrar son físicos. Pero por dentro, solo el Señor sabrá qué tanta inmoralidad podrán tener. Y el problema con la inmoralidad, ahí lo vamos a ver, es que se enseña. El problema con la inmoralidad, por eso me gustó el significado ese y lo vamos a ver, es que se aprende también. Cuando miramos ahí dice, enseñan a cometer inmoralidad, así dice la Biblia en Apocalipsis, y cuando vamos a ver los significados, yo pensé que tenían que ver solamente con enseñanza, pero también tienen que ver con aprender. Entonces la inmoralidad se enseña y se aprende. Lógicamente, ¿quién va a enseñar? Alguien que está contaminado. Pero ¿quién va a aprender? Alguien que no esté contaminado, pero mantiene relación con gente que sí está contaminada. Ahí se van a dar cuenta ustedes. Bueno, entonces aquí el riesgo de tener este tipo de problemas es que no se tiene herencia con el Señor. Apocalipsis 21:8 prácticamente, ya no lo voy a leer, dice lo mismo, que los fornicarios no tienen parte no solamente con el Señor, sino dice que estos arderán en el lago de fuego. ¿Amén? Punto número 2. Tengo buen tiempo todavía y gracias a Dios sí voy a terminar. El punto número 2 es que los impíos, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, que tienen problemas con la inmoralidad. Escúcheme lo que les voy a decir. Tienen apariencia de piedad. Entonces sí, definitivamente. Y lo dice la Biblia, se van a dar cuenta acá. Sí, esta es la cita. Prácticamente la Biblia muestra que si tienen apariencia de piedad es porque están dentro de la congregación. Entonces miren, muchachos, yo se los he dicho en más de una oportunidad en la iglesia. La pastora, ella mencionaba algo ayer, que en una reunión de jóvenes les decía pues que los jóvenes de verdad tienen problemas con el chisme. Pero para ustedes, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros, en este caso sí se los digo, de nuestra iglesia, cuando digo nuestra no digo mía, sino nuestra, ¿verdad? Ustedes no se pueden centrar en ningún joven de la iglesia, un varón, ¿verdad? Que porque canta, que porque toca esto, que porque sirve, que no. Si ustedes se centran en eso, hace algún tiempo alguien, me decía la pastora de mí, yo le preguntaba, ¿y qué te gusta a él? Es que me gusta cómo sirve. No hay ningún fundamento para poder decir, es que a mí me gusta porque canta, me gusta porque toca, me gusta porque sirve, porque lo estamos viendo que los impíos que tienen este tipo de problemas en relación a la inmoralidad tienen apariencia de piedad. O sea, y cuando ustedes y yo los miramos, por ejemplo, qué bonito predica, qué bonito ora, qué bonito, pero es solo una apariencia. Al final les digo yo algo, una de las cosas tampoco no se los digo para que se estén fijando, ¿verdad? Porque al final el espíritu antes, pero en dónde se puede ver que en realidad un joven, una mujer, en realidad no son apariencia, cuando en medio de un culto se derraman. Yo he conocido señoritas, ustedes tienen su mismo ejemplo ahí con la pastora, ¿verdad? Que llegan al culto y no están preocupados por se me van a correr las pinturas o por mis zapatos. No, llegan a ¿qué? A meterse con el Señor. Y cuando uno mira, tiradas en el suelo. ¿Y qué están haciendo ahí? No están haciendo un show. O sea, normalmente, si yo le dijera, por ejemplo, a alguno, tírese usted al suelo, lo primero, qué vergüenza. O tírese usted. Tampoco lo haría. ¿Por qué? Por la vergüenza. Pero postrado, llorando delante de la presencia del Señor, te digo, ahí algo está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el Señor está moldeando ese corazón. Pero una persona que solo llega a la iglesia, por ejemplo, a cantar, por ejemplo, pero nunca lo mira uno derramar una lágrima delante de la presencia del Señor, ahí también hay un problema.
No estoy diciendo que el problema sea inmoralidad, no, el problema es que no ha conocido al Señor como tiene que conocerlo. Por eso pueden haber muchas ataduras, entiéndase una atadura tal vez, vergüenza. Que yo les digo, cuando yo empecé a llegar a la iglesia, yo tenía vergüenza de levantar mis manos. No digamos orar, danzar, Dios mío, pura vergüenza, nada de eso. Pero conforme yo me fui metiendo con el Señor y el Señor empezó a ministrarme, empezó a tocarme, yo empecé a llorar. Y cuando la alabanza empezaba, cuando yo no tenía ningún privilegio en la iglesia, yo era el primero que pasaba a danzar al frente. ¿Pero por qué? Porque esos contactos, esos encuentros con el Señor me hicieron libre. Y esos contactos y encuentros con el Señor pues son los que hacen para que uno pueda esperar el tiempo del Señor y no estarse fijando en cualquier persona. Lo repito, porque el hecho de que en la iglesia hayan jóvenes, varones, ¿verdad?, no es garantía, tampoco estoy diciendo que sean malos, pero como lo estamos viendo, no es garantía de que sean buenas personas, porque muchos pueden tener solo una apariencia, y ustedes y yo no podemos dejarnos llevar por las apariencias, porque al final el famoso dicho, las apariencias engañan. Bueno, entonces vean esto, pues. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 11. Pongan atención, por favor, a lo que dice esta cita. Dice: por carta, está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya os he dicho, escúchenme, que no os relacionéis con personas inmorales. Vean lo que dice, pero todavía falta. Vean pues, por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo. Porque miren, si esto fuera así, ¿cuánta gente inmoral no hay en este mundo? Con todo respeto para nuestros padres, pero a veces, hasta nuestros propios padres son inmorales. Por eso digo con todo respeto para ellos. Pero miren lo que sigue diciendo. En este caso dice: tendríais que salir de este mundo. Entonces, cuando dice acá, no os relacionéis con personas inmorales, el apóstol Pablo está haciendo el énfasis, no está hablando de que no le hablemos a gente inmoral. Pero vean cuál entonces es el tipo de persona con el cual él dice no nos relacionemos. Pero en esta carta quiero aclararos que no debéis, dice, relacionaros con nadie que llamándose hermano, cristiano, ministro de alabanza, estoy parafraseando, ¿verdad?, sea inmoral. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia? ¿Por qué el apóstol Pablo nos manda esto? Por lo que estamos hablando, porque hay mucha gente en la iglesia que lo único que tiene es apariencia. Y al final vamos a ver el otro punto. Y ahorita vamos a ver unos significados. Si me relaciono, corro el riesgo de resultar haciendo las mismas cosas, ya sea acompañando, ¿verdad?, o haciéndolas con la persona que me enseñó. Yo conocí también una persona cuando yo trabajaba, creo que 15 años tenía, y él nos contaba de que su primera experiencia, pues, en relación a la sexualidad fue con una prostituta, y dice que a él lo llevó a un prostíbulo, lo llevó su papá. Solo vean, el problema no fue ese, de que su papá lo hubiera llevado, sino ¿cuál creen ustedes que fue el problema? Es que después él siguió creciendo, él solito se iba a meter con las prostitutas. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque tenemos que tener cuidado con qué tipo de persona nos relacionamos. Por eso les decía, yo bendigo a mis papás, bendigo a sus papás, pero es que a veces hasta nuestros propios padres son inmorales. Esto no significa que porque vos sos inmoral, papá o mamá, como le digan, alejate de mí. No, si al final son nuestros padres. Pero lo que sí significa es que hay cosas que, aunque sean nuestros padres, no podemos tolerarlas o no podemos hacerlas juntamente con ellos. ¿Por qué? Yo les digo, la primera vez que eso fue cuando estaba, no estaba comprometido con el Señor, pero la primera vez que yo probé la cerveza, la probé de mano de mi tía.
Imagínense. Me acuerdo que por ese entonces creo que estaba saliendo esa cerveza Corona, creo que. Y ella, nos fuimos con ella al súper. Y ahí está. Y ella le dice a sus hijos: miren, mucha, esta es nueva, dijo, vamos a probarla. Yo me congregaba, estaba en la iglesia, pero en ese entonces andaba de vacaciones. Y a la hora del almuerzo, la destapó y la probó. Ah, está rica. Y mis primos ahí sentados a la mesa y ahí estaba yo. ¿Quieren probarla? Dijo. A todos les dio. ¿Quieres probarla? Allá me decían Willis. ¿Quieres probarla, Willis? Como todos la probaron, ¿qué creen que hice? La probé. Entonces démonos cuenta lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Les pongo este ejemplo porque a veces no está hablando de gente inmoral solo en la iglesia. Es que como lo mismo lo dice ahí. Si así fuera, entonces tendríamos que salir de este mundo. O sea, gente inmoral hay por todos lados. ¿Sí? Pero una cosa es que ellos sean inmorales, y dice acá, no debéis relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral. Ahora bien, ¿qué significa la palabra relacionarse? Mezclar o asociarse con. Entonces yo puedo, si es posible, ya lo hablamos con el Señor Jesús, ¿verdad? Él compartía con prostitutas, con publicanos, con gente mala, digámoslo así, en relación a sus hechos, ¿sí? Pero nunca vemos a Jesús haciendo lo que ellos hacían. Entonces nosotros podemos compartir con este tipo de gente, entiéndase, mucho gusto, buenos días, por ejemplo, bueno, vamos ahora de las chelas, ¿va? Bueno, entonces muchachos, pero yo me voy. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que va a pasar, se los digo, ya les conté lo que me pasó a mí. De mano de mi tía yo probé la cerveza por primera vez. Bendito Dios, no me gustó. Si no, quién sabe qué hubiera pasado conmigo. Porque imagínense ustedes, si me hubiera gustado, la pruebo y ya después yo solito la voy a buscar. Pero lo que sí dice, no se relacionen con este tipo de gente inmoral, que llamándose hermanos, pues son inmorales, es asociarse con, o sea, andar de la manita con ellos. Mira que te espero en mi casa, no, que llega la mía. ¿Por qué? Porque son inmorales, se están dando cuenta. Y el problema es que en la soledad, en la juventud, uno tiende a cometer muchos errores. ¿Por qué? Por relacionarse lamentablemente con gente que el Espíritu da testimonio de su inmoralidad, y si uno se asocia. Una cosa es que uno conozca a la gente y mucho gusto. Una cosa es que uno esté tal vez compartiendo con ellos, pero como les acabo de poner el ejemplo, bueno, ya dentro del compartir, ¿verdad? Ya vienen las cervezas, ya vienen las malas palabras. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno ahí? Porque se los aseguro, ¿qué creen que ustedes pasaría si nos quedamos a compartir con ese tipo de gente? Pues contaminamos, y se los aseguro, pues voy a probar. Y tal vez de una probadita, como ya se lo dije, nos gustó. Y después solo Dios sabe a dónde vamos a parar. Entonces tenemos que ser muy celosos. Y aquí está el último punto que les decía. Recuérdense que el punto es, los impíos son inmorales, dice. Voy a leérselos y voy a tratar de explicarles por qué le puse a este punto así. Dice, se enseñan y enseñan la inmoralidad. Entonces a este punto, el punto número 3, yo le coloqué en relación a la inmoralidad del impío, es que se enseñan y enseñan la inmoralidad. Le coloqué así refiriéndome a qué, a que cuando alguien tiene inmoralidad, se enseña. Por ejemplo, si hablamos de alguna persona que tiene problemas en relación a su definición sexual, cuando uno empieza a verlo o a verla, ¿verdad? Ya anda con otro tipo de actitudes, se enseña. Y para él o para ella es normal. Pero cuando habla de enseñar la inmoralidad, ya le van a enseñar a otros. Entonces, pues aquí bien puede ser, se exhibe y no le da vergüenza. Al final es así, digámoslo así. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Entonces, este es el problema con relacionarse, ¿verdad?, con gente inmoral, que ya lo vimos. No tenemos que relacionarnos, no tenemos que asociarnos. ¿Por qué? Porque nos pueden enseñar. Y como lo vamos a ver cuando veamos el significado de la palabra enseñaba, que dice acá, es que uno aprende. Vean lo que dice Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, dice, a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña
a cometer fornicación. Amén. Entonces ahí está el significado, la base bíblica. Ahora el significado es aprender. Entonces cuando dice acá, pero tienes ahí pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba, dice, a cometer fornicación. Estoy resumiendo la base bíblica. Amén. Pero cuando ustedes y yo vamos, se lo voy a contar así rapidito, a ver, a Balaam, la Biblia dice que había un rey que se llamaba Balac. Balac era el rey de una ciudad que se llamaba Moab. Entonces la Biblia dice que Dios ya le había dicho a los israelitas que conquistaran esa ciudad llamada Moab, pero Balaam era un profeta que terminó convirtiéndose en brujo. Había una palabra que se decía sobre Balaam, que lo que él bendecía era bendito y lo que él maldecía era maldito. Entonces Balac, el rey de Moab, al ver que los israelitas estaban sitiando su tierra, mandó a llamar a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Se lo estoy resumiendo. El asunto es que Balaam llegó supuestamente para maldecir al pueblo de Dios, pero como en ese entonces era profeta aún, Dios no dejó que maldijera a su pueblo, sino 3 veces lo llevó a diferente lugar para que lo vieran, y las 3 veces desató bendición. Entonces Balac, el rey que lo mandó a llamar, se enoja con Balaam y le dice: te mandé a llamar para que los maldijeras, y 3 veces ya los has bendecido. Yo te dije, le dice Balaam, que yo iba a decir solo lo que Dios me pusiera en la boca, y lo que Dios le puso en su boca fue bendición. Entonces ahí era un profeta de Dios. Pero luego viene Balaam, porque Balac le dijo: si tú me ayudas a maldecirlos, hasta la mitad de mi reino te doy y lo que pidas. Ahí fue cuando se convirtió en brujo. Entonces viene Balaam, y al ver que no podía maldecir al pueblo de Dios, le dice, esta fue la estrategia que le dio a Balac para estorbar al pueblo de Israel. Se lo voy a resumir así. ¿Sabes qué le dice? Mándales mujeres, y te aseguro que van a pecar con él. Y así pasó. Balac mandó mujeres al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se metió en fornicación y en adulterio con esas mujeres, y después de eso vino una gran destrucción. Entonces esa es la doctrina de Balaam, que Balaam le enseña ¿a qué? A cometer fornicación. Y como lo vemos, se los decía, esa palabra enseñaba significa aprender. Entonces, ¿cuál es el riesgo, muchachas, que tenemos al no mantener una vida espiritual santa y agradable delante del Señor? Encontrarnos con gente inmoral, y esa gente, aunque nosotros no querramos, nos va a enseñar. Acuérdense que empecé hablándoles del deleite. ¿Por qué? Porque hablar de este tipo de pecados es placentero. Uno encuentra deleite, es agradable, digámoslo así. Pero el gran problema es que si no se hace dentro del orden divino, lo destruye a uno. Y eso es lo que hace la gente impía. Busca poder destruir. Acuérdense que la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ¿a quiénes encuentra? Porque dice que se anda buscando, lógicamente va a encontrar. ¿A quiénes encuentra? A todos aquellos que encuentran placer o deleite en cosas que a Dios no le agradan. Por eso yo les digo, una vez más repito, ustedes y yo, es nuestra obligación y también nuestra necesidad bendecir a nuestros padres. Pero hay cosas que la Biblia dice que nosotros tenemos que despojarnos de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. La Biblia también dice, es la misma cita, solo que diferente versión dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir de nuestros padres. Rescatados. Entonces, si algo tenemos que buscar nosotros es pelear en contra de todo aquello que sea inmoral. Y como lo hablamos desde el principio, ¿verdad? Y para resumirlo y terminar, ¿y cuáles son las cosas inmorales? Todo, absolutamente todo aquello que pueda producirme a mí algún placer, pero que me aparta del Señor, es inmoral. Amén. Y termino dándoles esta cita, primera de Juan 2:27, dice, escuchen qué tremenda esta cita: pero la unción, por eso es importante que busquemos del Señor. Amén.
Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis, dice, necesidad de que nadie os enseñe. Entiéndase, nadie os enseñe en relación a que Balaam me está enseñando. O sea, no tengo necesidad de que nadie me esté enseñando nada inmoral. ¿Por qué? Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la unción? A que ustedes y yo tenemos que permanecer en el Señor. ¿Qué es lo que nos enseña la gente inmoral? Pues a cometer pecado inmoral, ¿verdad? Y el conflicto, y termino, es que todo lo que se enseña se aprende. Amén. Entonces, cuidémonos mucho, muchachas, en el nombre de Jesús, y para que el Señor haga su obra, y cuidémonos sobre todo porque hay mucha gente con apariencia de piedad. Amén. Amén y amén.